Hola querido, ¿cómo estás? Es una alegría estar contigo nuevamente para comentar la lección 5 para el 29 de enero del año 2021. El título de la lección es El noble príncipe de paz. Ahora mira, continuamos en tiempos de pandemia, entonces cuídate, usa la máscara, el protector facial, desinféctate constantemente las manos y evita aglomerarte con mucha gente. Hay que confiar en Dios, pero también hay que cuidarse y seguir las instrucciones que los gobiernos están dando. Bueno, ya estamos en la última semana del mes de enero. Mira cómo pasó rápidamente el mes. Y así son, los tiempos serán acortados al final. Estamos caminando en dirección a la segunda venida de Cristo. Ahora, en el estudio de esta semana veremos el capítulo 9, parte del capítulo 11 y parte también del capítulo 12 del libro de Isaías. Las profecías de Isaías, los capítulos 7 al 12, fueron pronunciadas por Isaías durante el reinado del rey Acaz, un rey malo, un rey que sacrificó sus hijos a ídolos paganos, una tristeza, un rey soberbio, orgulloso, hipócrita, porque mostraba así una cara de santidad. Cuando Dios le dijo, pídeme una prueba, no Señor, ¿cómo te voy? No me atrevo, pero en el fondo era un rebelde, un orgulloso. Y sin embargo, en esos días Dios, a través de Isaías, le mandó un mensaje al rey Acaz. Entremos entonces al capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1, dice así: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Por qué dice, mas no habrá siempre oscuridad? ¿Por qué? Porque el capítulo 8, que estudiamos la semana pasada, termina hablando de oscuridad. Recuérdate que en la lección de la semana pasada Dios estaba anunciando la llegada de las moscas, de las abejas, que eran símbolo de los egipcios y de los babilonios, principalmente de los babilonios que vendrían y destruirían la tierra, tomarían toda la tierra, sería una tragedia. Y entonces habría angustia, habría dolor, habría lágrimas, habría un momento de oscuridad, porque no solamente oscuridad en el sentido de que el enemigo me está haciendo sufrir, sino en el sentido de que ellos se habían separado de Dios, y separados de Dios, pues están separados de la vida, separados de la bendición, separados de la luz. Por eso el pueblo vivía en la oscuridad. Entonces, ¿qué hicieron en la lección de la semana pasada? Se volvieron a los adivinos, a los necromantes, a los espiritistas, para consultar con los muertos cuál sería la salida. Mira, Dios los estaba llamando constantemente, no le hacían caso a Dios. Estaban mirando a las cosas de este mundo, soluciones humanas, soluciones terrenas, filosofías humanas, maneras de pensar humanas, y no volver los ojos a Dios. ¡Qué tristeza! Ahora, hoy también vivimos días de oscuridad, oscuridad moral, oscuridad espiritual, y la gente desesperada busca soluciones para sus problemas en este camino, en el otro camino, por aquí. Eso de la energía, que la luz, que la buena vibra, que los muertos, que los espíritus pueden hablar, que la luna, las estrellas, los astros. Estamos viviendo en días de oscuridad. El pueblo de Judá estaba viviendo así, especialmente la región de Galilea. Vuelvo a leer el texto ahora. Dice así, el versículo 1. Mas no habrá oscuridad, esta oscuridad que había profetizado en el capítulo 8, Isaías, dice ahora en el capítulo 9, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, que era la zona de Galilea. Ellos sufrieron, fueron más tocados cuando vino la destrucción del norte, fueron los que más sufrieron.
Entonces dice ahora, pero que no habrá más oscuridad, no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor para ellos. ¿Ah? Sigue diciendo, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. El camino del mar se refería a la región de Galilea. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Ahora ya especifica Galilea. ¿Por qué la gloria llegará a esa región, a esa tierra de dolor, de sufrimiento y de oscuridad espiritual y moral? ¿Por qué? Dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. ¿Cómo llegará esa gloria? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y aquí, queridos, se estaba refiriendo a un libertador que Dios les mandaría si ellos se arrepintieran, si ellos volviesen su corazón a Dios. Pero como no lo hicieron, el mensaje embutido aquí está hablando del Señor Jesucristo, que nació en Nazaret, a 29 kilómetros de la región de Galilea, y que desarrolló su ministerio e hizo sus milagros por todos esos lugares. Jesús es la luz del mundo. En este mundo de tinieblas, Jesús está diciendo la única solución para este mundo es Jesucristo. Dios está diciendo la única solución es Jesucristo. Ahora es interesante que los hombres vuelven los ojos para todos lados, pero se olvidan de Jesús. Y hasta los cristianos concentramos nuestra atención apenas en la iglesia, en el aspecto físico, exterior de la religión, y nos olvidamos de Jesucristo, cuando es el único que puede aliviar nuestros dolores, los dolores del alma, el único que puede abrir nuestros ojos para ver las salidas. Oh, querido, no hay problema que no tenga solución. No hay problema que no tenga salida. Pero en medio de las tinieblas nunca vas a ver la solución. Por eso necesitas vivir una experiencia personal de vida con Cristo. Necesitas buscarlo todos los días de mañana, clamar a Él, suplicar a Él, esperar de Él. Esta es la única solución. Jesús es la salida. Sigue diciendo el versículo 4, porque tú, refiriéndose a esa luz, a la gloria que aparecería en la región de Galilea, porque tú quebraste su pesado yugo. ¿Pesado yugo de quién? De la gente que vivía en esa región, de la gente que estaba en oscuridad, de la gente desesperada. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Quiere decir, ahora vamos a transferir esto para nuestros días. El pueblo está en opresión espiritual, prisionero de hábitos, de vicios que no se pueden libertar, llenos de dificultades en el hogar, en la familia, en la vida personal, en la vida financiera. El pecado oprime. El pecado es muerte, pero no es una muerte instantánea, ya lo he dicho. Ojalá que fuera una muerte instantánea. ¿Por qué digo ojalá? Porque si fuera una muerte instantánea, pues ya no sufriríamos. Pero el pecado trae destrucción y muerte paulatina, lenta, nos va matando lentamente, nos va quitando las ganas de vivir, nos va asfixiando, hasta que llega un punto en que la gente piensa, ¿para qué vivir? Ya esta vida no tiene más sentido. Estamos en el valle de la oscuridad, no vemos salida. Pero cuando llega Jesús, el Mesías, quiebra el pesado yugo de la esclavitud, la vara de nuestro hombro, quiebra el cetro de nuestro opresor. Cetro, los reyes usaban un cetro y el diablo se considera nuestro rey, nuestro dueño. Por eso se habla aquí del cetro del opresor, del poder del diablo. Cuando llega el Mesías, cuando llega la luz a la región de Galilea,
a nuestra propia Galilea, a nuestra tierra maldita por el pecado, a nuestra tierra destruida, a nuestra tierra de lágrimas, de sufrimiento. Cuando llega la gloria, llega la luz en la persona del Señor Jesucristo, el cetro de nuestro opresor es quebrantado. Ahora vamos a la segunda parte de este estudio, hablando de la promesa de un hijo que nos es dado. Pero antes quiero comentar algo más del texto anterior. Dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. ¿Por qué en el día de Madián? ¿Te acuerdas de la batalla contra los madianitas? La batalla que lideró Gedeón. Gedeón salió con muchos hombres. Dios le dijo, no, vamos a quitar un poco. Y les colocó varias pruebas y la gente fue saliendo, los soldados fueron saliendo, y solo se quedó Gedeón con 300. Y con 300 derrotó a los madianitas. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? La lección que Dios quiso decirles no es por tu fuerza, no es por tu dominio propio, no es por tu valentía, por tu poder, es por mi poder, es por mi espíritu. Y ahora a este pueblo de Judá que estaba concentrado en el valle de Galilea, al pueblo de Israel sufriente, al pueblo de Dios alejado de Dios, pero pasando por el valle de la oscuridad, Dios le dice que si confían en Dios, que si vuelven sus ojos a Dios, Dios quebrará el yugo de su opresor como en el día de Madián. O sea, la batalla será completa como aquella batalla que venció Gedeón solo con 300 hombres. Ahora sí vamos a la segunda parte. Aquí está la promesa de un hijo que nos es dado. Leo el versículo 6, dice así. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí se está hablando de la naturaleza divino-humana de Cristo. Cristo es Dios, plenamente Dios, Dios eterno, Padre, Dios fuerte, Padre eterno, Dios, plenamente Dios, como el Espíritu Santo, como el Padre. Pero Cristo se hizo hombre por voluntad propia, por amor, por misericordia al ser humano se hizo hombre. Y ahora viene Isaías, dice, un niño nos es dado. Ese niño no nació de nosotros, nos fue dado del cielo. Un hijo nos es dado. ¿Ah? Ese niño es nacido, se hizo hombre, nació en esta tierra con nuestro cuerpo humano. Oh querido, el Señor Jesucristo no se disfrazó de hombre. No tomó la forma del hombre como una ropa que se coloca y se quita. En el cielo por la eternidad, Él continuará siendo Jesucristo hombre. Él es plenamente Dios y plenamente hombre. Pero cuando vino a esta tierra hizo un pacto con su Padre de que en esta tierra no usaría sus poderes divinos para nada. ¿Por qué? Porque Él venía a ocupar el lugar del ser humano. Y Él fue tentado en todo. Y no me digas que venció la tentación porque era Dios. No, porque si Él usase sus poderes divinos para vencer la tentación, estaría pecando. Por eso el diablo en el desierto de la tentación le dijo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, lo estaba llevando a usar sus poderes divinos. Pero Él no usó. Y después de haber vivido una vida perfecta en esta tierra, por su dependencia del poder de Dios, porque al comienzo del día estaba en oración, al final del día muchas veces estaba en oración, era un hombre de oración, y por su comunión con el Padre pudo vivir una vida de obediencia. Al final de su ministerio dijo, ¿y quién me prueba de pecado? A ver, ¿quién apunta un pecado en mí? Esa vida de obediencia, de entrega, nosotros también la podemos vivir. Ese es el desafío que tenemos. Entonces, ese niño nos fue dado. Fue el Dios que se hizo hombre. Y ahora su nombre será admirable, consejero. Consejero. ¿No sabes qué hacer en este momento? ¿No sabes qué decisión tomar? Ve
admirable consejero. Él te va a iluminar, Él te va a dar la sabiduría. Por eso dice el escritor bíblico, entonces oirás atrás de ti palabras que dirán, este es el camino, andad con Él. ¿Y cómo es que Dios te orienta? A través de su palabra. Es por eso que tienes que abrir las Sagradas Escrituras todos los días. Es por eso que tienes que tener tu lección de la escuela sabática y estudiar la lección. No te limites a escuchar este comentario, subraya la lección, analiza la lección, porque necesitas buscar el consejo divino. Él es un Dios fuerte. Entonces, si tú te sientes débil, no te preocupes, porque tu Dios es un Dios fuerte. Si tú no tienes padres, no te preocupes, porque tú tienes un Padre eterno. Ahora, si tú eres peleador, discutidor, violento, recuérdate que tu Dios es un príncipe de paz. Trata de vivir en armonía, reflejando el carácter maravilloso de tu Dios. Entramos a la tercera parte. Aquí hablaremos de la ira de Dios. Ya expliqué muchas veces, la ira de Dios no es como la ira humana. Infelizmente, el escritor bíblico no tiene otra palabra, otra expresión humana para referirse a la tristeza de Dios por causa del pecado del hombre, que la palabra ira. Solo que para nosotros la ira tiene una connotación de pecaminosidad, de violencia. Con Dios no es así. Por eso llamamos ira santa. Y a veces yo me pongo triste cuando escucho a uno de esos hermanos radicales, intransigentes, porque la ira santa, ¿qué ira santa, querido? ¿Qué ira santa vas a tener tú? La ira santa solo la puede tener Dios, no el ser humano pecaminoso. Defiendes tus conceptos, tus pensamientos radicales, intransigentes, sobre el ropaje de la ira santa. No, el ser humano transformado por Dios es un hombre manso, es un hombre humilde. Y hasta cuando denuncia el pecado lo hace con lágrimas en los ojos, nunca ataca. Entonces, esta expresión ira de Dios se refiere a las consecuencias que el pobre ser humano sufre cuando se aparta de los caminos de Dios. Leo Isaías 9, 19 al 21. Dice así: por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto de fuego. Quiere decir, ¿por qué vino la destrucción al pueblo de aquellos días? ¿Por la ira de Jehová o porque ellos se apartaron de Dios? Dios los llamó tantas veces, les suplicó tantas veces, nunca quisieron obedecer. Ahora viene el enemigo, los destruye, los deja en oscuridad. ¿Y qué dice el escritor bíblico? Por la ira de Dios. No es que Dios quedó airado con ellos como el padre humano se aira con el hijo. Te voy a dar un castigo porque te has portado. No. El ser humano se apartó de Dios, pues se quedó en la oscuridad. Dice, por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto de fuego. ¿Para quién? Para el enemigo, para las moscas y para las abejas. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Porque este no es un dolor físico, porque el enemigo me trae dolor. Este es un dolor moral y espiritual también, porque como vive en oscuridad, lejos de Dios, ¿qué es lo que pasa? El hombre no tendrá piedad de su hermano. ¿Te parece conocido hoy un hermano matando a otro hermano? Un hermano peleando con otro hermano por un pedazo de tierra, un hermano atacando a otro hermano. Estoy hablando hasta de hermanos de sangre, un hermano hablando mal del otro. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre. Roba, pero no se satisface. Y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. ¡Qué tragedia! ¡Qué situación de tinieblas! Una situación espiritual terrible. El hombre va por aquí, agrede, mata, roba y nunca está satisfecho. Y muchas veces en muchos países tú puedes ver líderes políticos que no entran a la política para buscar el bien de la nación, sino para enriquecer. ¿Y para qué enriquecen tanto? ¿Y para qué roban tanto? En fin, es la situación del mundo en que vivimos. Seres humanos que no están convertidos. Esta es la descripción de Judá de aquel tiempo.
cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés y Efraín, esas dos tribus tenían el territorio pegaditos a la región de Galilea, en la región de Galilea. Manasés y Efraín atacará y Efraín a Manasés, y ambos se unirán contra Judá. Vamos a la parte 4. Raíz y vástago en una sola persona. Entramos ahora al capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. No decimos que Jesús vino del linaje de David, pero aquí no se menciona a David, se menciona a Isaí, el papá de David. David era rey, y cuando nos referimos a Jesús, descendiente de David, nos referimos a Jesús el rey. Pero Isaí, el papá de David, era un agricultor, campesino, siervo. Y cuando aquí Isaías se refiere a Jesús como del linaje, como el vástago, el que sale del linaje de Isaí, se está refiriendo a su origen humilde. ¿Te acuerdas que en Isaías 53, Isaías mismo repite que nadie vio hermosura en el Señor Jesucristo? Fue como un retoño que salió de la tierra seca y nadie le prestó atención. Es que, querido, Jesús quiere ser el rey de tu corazón, debe ser el rey de tu corazón. Pero cuando vino a esta tierra, Él no atrajo la atención para sí mismo. Él fue un siervo humilde. Él no dijo, soy del linaje de David, sino soy del linaje de Isaí. Mis orígenes humildes. Vivió los 12 primeros años de su vida ayudando a su padre en la carpintería. No apareció para nada. Y durante todo su ministerio hacía un milagro y le decía, no lo digan a nadie. Y desaparecía y se escondía y se recogía. Era un hombre de oración, de humildad, de mansedumbre. No de aparecer, de quedarse ahí dando autógrafos, tomando fotografías. No. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Esto es interesante. Porque en Lucas 4:16, cuando el Señor Jesucristo llega a Capernaum, mira lo que dice el relato. Voy a leer Lucas 4:16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado. Nazaret estaba a 29 kilómetros de Galilea. Y en el día de reposo, el sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Te das cuenta? Y ahora Isaías, en la profecía que leímos ahora, vuelvo a repetir el texto, dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Era Jesús. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y Jesús fue un hombre que caminó en el Espíritu. Fue engendrado por el Espíritu. Cuando lo estaban persiguiendo pequeñito, el Espíritu apareció a José y le dijo, lleva al niño a Egipto. Fue bautizado. En el momento de su bautismo, el Espíritu apareció y habló. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Hizo los milagros grandes de su vida por el Espíritu Santo. Y finalmente en la cruz del Calvario expiró en el Espíritu. Oh, cómo quisiéramos nosotros ser hombres llenos del Espíritu de Dios. Llegamos al fin de este estudio hablando del consuelo de Dios. El capítulo 12 es una pequeña poesía. Isaías capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, en aquel día, dirás, en aquel día, cuando Jesús venga, cuando tú lo aceptes a Jesús, porque de nada vale que Jesús haya venido a la tierra si tú no lo aceptas. Pero en aquel día, cuando tú abras tu corazón a Jesús, cuando Jesús sea una realidad en tu vida, cuando aprendas a vivir una vida de comunión diaria con Él, en aquel día cantaré a ti. Yo te voy a leer de otra manera. Cantarás a Dios, oh Jehová. Pues aunque te enojaste contra mí, dice Isaías, él dice,
En aquel día, Señor, cuando llegue la salvación a mi vida, cantaré a ti, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvación, salvación mía, porque me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. 3 frases. Dios es mi salvación, Jehová es salvación mía, tú me has consolado. La salvación no es algo que llega a tu vida, es alguien que entra en tu corazón. Porque cuando Jesús entra a tu vida, entra la salvación. Cuando Jesús un día entró a la casa de Zaqueo, dijo, hoy ha entrado la salvación a esta casa. No entró una doctrina, no entró un compendio de teología, entró la persona de Jesucristo. Y aquí Isaías dice, Jesús es mi salvación, el Señor es mi salvación, tú me has consolado. Oh querido, ¿cuál es el consuelo grande que Dios trae a tu vida? Es que si estás triste porque has herido el corazón de Dios, no te desesperes. Él es tu salvación. Vuelve a los brazos de tu salvación, al territorio de la bendición, y deja que Él consuele tu tristeza, que Él abra tus ojos, que Él te haga ver el camino, te haga ver la luz. Vive con Jesús una vida de comunión diaria. Que Dios te bendiga ricamente.